grabar y comparto el PowerPoint. Ya. Bueno, hoy día es la retroalimentación número 2, ya que la semana pasada ya habíamos realizado la retroalimentación, bueno, antes pasada número 1 de como resumen de la clase, ¿cierto? Y para esto, esta es la última clase de la unidad 2, Ciudadanía y Trabajo, Medios de Comunicación Masiva. Así que posterior ya a partir del lunes, recuerden que el próximo lunes es feriado 12, así que a partir del 19 ya vamos a empezar con una unidad nueva. ¿Ya? Entonces, para cerrar, retroalimentación número 2 y el objetivo de la clase es retroalimentar contenidos de la unidad. Nosotros nos estamos basando en el objetivo de aprendizaje número 10, que es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes, carta del director, propaganda o crónicas, considerando, y aquí tenemos todos los propósitos explícitos, implícitos, el efecto de las imágenes, por ejemplo, etcétera, de todo lo que se ha ido trabajando en esta unidad, porque este objetivo de aprendizaje es bien largo y por eso se trabajó toda esta unidad, ¿ya? Y para comenzar como actividad inicial, vamos a ver el siguiente video. A ver, vamos a compartir el audio. Ahí está. Y vamos a responder la pregunta si este video publicitario apela más a las emociones, ¿ya? O a los datos objetivos sobre el producto ofrecido. Dicen que si te sale la tapa con yogur, creces más. Todos los días la vida es algo nuevo. Lo podemos lograr si encontramos la fuerza para vencer, para avanzar. ¿Y cómo te salió esa tapita? ¡Dani! Con esfuerzo y con Parece que te salieron todas las tapas a ti. esas pequeñas grandes Juntos, en esas pequeñas grandes cosas que nos llevan a triunfar. Soprole, el yogurt. Soprole, lo podemos lograr. Ya, en función de esto entonces, los argumentos que se utilizan, o sea, ¿a qué se apelaba entonces con este video publicitario? ¿Si es más a las emociones con este tipo de argumento o era más objetivo el tipo de argumento? Si me pueden responder. Ya, entonces, perfecto, sigamos. Recuerden que hoy día tienen Dicen que si te... y van a hacer este tipo de preguntas las que ustedes van a tener. Ya, entonces, en función del resumen, los contenidos que se van a evaluar en esta unidad, partimos, ¿cierto?, con el primer contenido a evaluar, que es recursos argumentativos. Eso lo vimos la semana antepasada, ¿cierto? Que vimos textos periodísticos, objetividad, subjetividad, tipo de argumentos, recursos lingüísticos, no lingüísticos. Ahora, bien, de nuevo estaba apelando a este mismo tipo de pregunta que según esta publicidad que trataba el tipo de argumento, si este era emotivo, afectivo o lógico, racional. Entonces siempre vamos a estar ligados a qué tipo de argumento se va a ligar en cualquier tipo de texto argumentativo o de publicidad o propaganda, ¿ya? O hasta discurso público, que después ustedes lo van a ver nuevamente en cuarto medio, y donde se trabaja con el discurso público, y ahí de nuevo vamos al tipo de argumento que se va a utilizar con la audiencia. Y si estos son objetivos, ¿cierto? O son más, apelan a la subjetividad del lector o del oyente. Recuerden que los recursos lingüísticos y no lingüísticos tenían que ver con el texto mismo que se utiliza en, por ejemplo, la publicidad o la propaganda, y mientras que el no lingüístico tiene que ver con los colores, con la forma de la imagen, con la profundidad, todo eso que nos llama la atención de este texto. Después vimos comparaciones de medios digitales, ya tipos de medios de comunicación. También trabajamos con la línea editorial, ¿cierto? Que cada línea editorial muestra o expone distintas formas de ver el mundo, ¿ya?
Por ejemplo, el fin de semana salió una noticia que decía preso de cárcel Punta Peuco se perdió en hospital. Mientras que si esto mismo sucede de otro tipo de cárcel, preso Colina 1 se fuga de. Entonces ahí se puede ver principalmente y drásticamente cuál es la línea editorial, qué es lo que quieren mostrar, por qué se nos muestra de distintas formas esto, ¿cierto? Entonces ahí se puede evidenciar cuál es esto. ¿A qué me refiero con la línea editorial? Luego vimos la interpretación de los textos ya para aprender a interpretar, inferir, identificar el tipo de información que ya habíamos visto antes. Trabajamos con la censura informativa, de por ejemplo algún canal le llama distinto, por ejemplo, a algo, a alguna noticia, y después que otro canal ya muestra con otro tipo de lenguaje. Después vimos los artículos, ¿cierto? El propósito de los artículos, cuál era, y aprendimos una habilidad de cómo identificar los propósitos de este artículo. Luego vimos publicidad versus propaganda, trabajamos con los afiches publicitarios, también trabajamos con la semiótica, de nuevo con todo lo no lingüístico. Y después vimos los recursos gráficos, ya cuando ya empezamos a identificar ya mucho más para qué sirve algún recurso que es utilizado en algún artículo. Ahora, en cuanto a la prueba, ustedes van a tener, por ejemplo, textos, un afiche, una propaganda, y en virtud de esta imagen ustedes van a tener que responder algunas preguntas: ¿por qué esta imagen y por qué no esta otra? ¿Por qué se utilizan este tipo de personas en esta imagen? ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Y también van a ver, van a tener 2 textos, y estos textos ustedes los van a tener que leer, y a partir de esto ir identificando por qué se utiliza esta imagen, por qué no, cuál es el propósito de este recurso gráfico versus esto otro, qué quiere decir con esto, qué quiere aportar en cuanto a información. Ya, para eso, como nosotros la semana antes pasada revisamos el 1, 2, 3, ahora vamos a seguir entonces con el 4, 5 y 6. Para eso los artículos tenemos que dar cuenta que siempre entonces, y bueno, toda esta unidad trata que son artículos que pertenecen a los textos no literarios, ¿cierto? De los textos literarios, no literarios, estos pertenecen a los no. Y como son textos no literarios, tienen la función y son textos informativos, ¿cierto? Que su propósito u objetivo es comunicativo, es informar, ¿cierto? Explicar o divulgar un tema de interés y de actualidad. Y para eso, los tipos de textos informativos que existen son la noticia, el reportaje, el afiche, la infografía, la entrevista, entre otros. Y también tenemos los artículos, por ejemplo, que también lo revisamos, ¿cierto? Y en esto se utiliza mucho a nivel lingüístico, ¿cierto? Se utiliza mucho, por ejemplo, los verbos. Y estos verbos que son como clave en este tipo de textos siempre van a ser informar, ¿cierto? Explicar, describir, comentar y divulgar. La estrategia que aprendimos en esa clase fue establecer el propósito del emisor en un texto informativo. ¿Qué quiere decir el emisor? ¿Qué es lo que se deja entrever, cierto? ¿Cuál es el propósito comunicativo que él quiere realizar, ya? Es informar, va a ser explicar, va a ser divulgar, ya, y a partir de eso teníamos que leer el texto, que es lo que ustedes van a tener que realizar en la prueba. Van a tener que rastrear las marcas de tipo de texto, establecer la idea central del texto y rastrear marcas de objetividad y subjetividad de la información. Mientras que después de ver, como el número 5, ¿cierto? Trabajamos con la publicidad y la propaganda. Tanto en la publicidad como en la propaganda el objetivo siempre va a ser persuadir, ¿cierto? A los receptores para movilizarlos a actuar y pensar de determinada manera. Por eso siempre en la publicidad y la propaganda el objetivo va a ser, ¿cierto? Persuadir al otro, que se adhiera a mi forma de pensar, a mi forma de ver el mundo, que a partir de estos argumentos, que pueden ser lógicos o pueden ser emotivos, mi interlocutor sienta empatía y quiera, ¿cierto? Por un lado, en la propaganda, ¿cierto? Y la propaganda siempre va a querer que ustedes cambien de manera de pensar o de ver, ¿ya? O mientras la publicidad siempre va a tener
va a tener el objetivo de que usted adquiere este producto que están publicitando, ¿cierto? En la publicidad seduce a los potenciales consumidores para que compren un producto o servicio de una marca en específica, ¿cierto? Mientras que la propaganda siempre va a buscar que los destinatarios adhieran a ciertas ideas o proyectos de carácter social, político, cultural o ambiental, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de una publicidad, ¿cierto? Porque dice, no más champú de mujeres, ego, champú, y sale, ¿cierto?, un gel para hombres. Ya, entonces esto tiene que ver, ¿cierto?, con la publicidad porque queremos vender este producto, ¿cierto? Y que las personas que consuman este producto, ¿cierto?, sean hombres. Acá dice para hombres. Y mientras que podemos ver aquí, por ejemplo, que vemos los dos recursos que nosotros hemos estado trabajando, que es el recurso lingüístico, mientras que está el recurso semiótico, ¿cierto?, imágenes, y el sería no lingüístico. Entonces, mensajes lingüísticos o verbales, que tenemos no más champú de mujeres, mientras que la imagen y o recursos gráficos, ¿cierto?, que serían nuestros recursos no lingüísticos. Ahora ustedes tienen que también dar cuenta, por ejemplo, de que es tan masivo, por ejemplo, las búsquedas que nosotros tenemos en internet, que por ejemplo, si buscamos en Google champú, después solamente la publicidad que nos sale, por ejemplo, en Instagram u otro, siempre nos va saliendo de nuevo así pura publicidad, por ejemplo, de champú, si nosotros quisiéramos eso. Por ejemplo, yo me compré un computador y me empezó a salir mucha publicidad de computadores en Instagram, pues entonces como que nosotros estamos en ese constante de que mientras tenemos nuestras búsquedas de internet, también nos va saliendo publicidad en todos nuestros medios comunicativos, ya en todas nuestras redes sociales, de este producto que nosotros queremos adquirir. No estamos exentos de publicidad y propaganda. Entonces tenemos, ¿ciertos?, los recursos lingüísticos, que ya lo habíamos dicho, que tiene que ver con el mensaje que viene acá. Tenemos la explicación de este recurso y un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos uso de campo semántico, que tiene que ver con los significados, ¿ya? Palabras que se vinculan entre sí por sus rasgos de significado, ¿cierto? Por ejemplo, dice, biofrescura para sentir la frescura de la naturaleza en tus prendas. ¿Ya? Entonces, aquí tiene el nombre, ¿cierto?, que nos quiere decir que es parte de la frescura que nos quiere mostrar, por ejemplo, este producto, ¿cierto? Luego tenemos la apelación directa al receptor, es un llamado a través de preguntas o formas imperativas para sensibilizar, ¿cierto? Entonces, son básicamente como preguntas retóricas que nos hacen, por ejemplo, los comerciales, que nos dicen, cámbiate ya, en estos momentos, o por ejemplo, llama ya y te llevará hasta el producto de regalo, como son los de Antena 3 Directo, por ejemplo. Y tenemos uso de referentes emotivos que conmueven, ¿cierto? Se menciona y apela a la familia, por ejemplo, los niños, los ancianos, en general, personas más desvalidas y que provocan afecto. Por ejemplo, aquí dice alimento para los abuelitos. O después de los 40 años, tus rodillas y tus huesos no son lo mismo, por eso tomen Ensure, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí van apelando a eso. Y también no olvidar que en la publicidad, en la propaganda, también en las noticias, también se ve mucho que se utiliza el uso de recursos retóricos, ya que para ustedes se les hace difícil, por ejemplo, me ha tocado pensar de que se utilizan los recursos retóricos o figuras literarias dentro de la publicidad, la propaganda, u otros, ¿ya? O en los textos no literarios, por ejemplo. No obstante, también sigue siendo parte de un recurso lingüístico que se utiliza en la publicidad o algún otro texto no literario, a pesar del grado de objetividad que quieran producir. Entonces, tenemos por ejemplo la hipérbole, cierto que esta siempre se intensifica, aumenta atributos o características del objeto, lo que esto ofrece a fin de mostrar sus beneficios o el bienestar que puede producir. Para nosotros, ¿cierto? En poesía, la hipérbole, ¿cierto? Siempre va a ser la exageración de.
Entonces ahí tenemos un ejemplo para cuando mueres de hambre, ¿ya? Y ahí sí es una hipérbole, ¿cierto?, utilizada en la publicidad. También tenemos la metáfora, ¿cierto?, que es la sustitución de elementos con fines expresivos y estéticos. Y para nosotros en la poesía, ¿cierto?, que la definición es, la metáfora siempre va a ser una comparación entre un objeto u otro, ¿ya? Por eso dice que de un campo semántico u otro. Y ahí el ejemplo dice, para que este 18 no ande pato, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esta comparación con uno u otro. Luego tenemos la personificación, ¿cierto?, que es atribuir atributos humanos a objetos o elementos inanimados, ¿cierto? En poesía es básicamente la misma definición. Y ahí, por ejemplo, dice, el verano te lo pide, ya que eso no es real. Luego tenemos eufemismos, que son expresiones que mitigan el significado de otra expresión considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca, ¿ya? Es como básicamente decir algo con otras palabras, pero para que no suene tan fuerte. Y dice, el mejor lugar de descanso para aquellos que ya partieron, ¿ya? Entonces ahí sabemos, ya se sabe que esto es parte de, por ejemplo, de la muerte, ¿cierto? Que nos están vendiendo un sepulcro, por ejemplo, y lo están haciendo de otra forma, ¿cierto? De una forma más bonita que dice, el mejor lugar de descanso para aquellos que ya partieron. Y finalmente nosotros trabajamos, ¿cierto?, con los recursos gráficos, que eso fue ya lo último, y aprendimos una estrategia para inferir la función de estos recursos gráficos, ¿ya? Que primero teníamos que ubicar el elemento gráfico interrogado a la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta acá es, ¿qué significado aporta el recurso gráfico a la información verbal ubicada acerca de este? ¿Qué aporta este recurso gráfico al contenido del texto? Y en este caso sería Huemul, el peligro del ciervo nativo. ¿Qué aporta por ejemplo, este recurso gráfico? Luego dice, leo la información verbal ubicada contigua al recurso gráfico interrogado, ya en este caso serían las mismas palabras que salen en el centro, o también lo que aporta alrededor. Establecer una relación, ¿cierto?, entre la información verbal y la visual. Hay que establecer una relación entre ambas. Y luego establezco la inferencia funcional. ¿Qué palabra sintetiza la modalidad en que entrega la información en el recurso gráfico? ¿Qué contenido aporta al texto finalmente este recurso gráfico? Ya, a partir de este mismo afiche, ¿cierto?, vamos a identificar todo lo visto anteriormente. Vamos a aplicar el artículo. Dice, artículos. La pregunta sería esta. Responde a la siguiente pregunta a partir del texto, que esta fue una tarea que ustedes tenían que realizar en clase de alguna actividad que tenían que leer a partir de un texto que estaba en la página 2021 de su libro de clases. Y decía qué idea general se transmite a través del texto y con qué finalidad se incorporan los testimonios en el texto leído. Y el texto que existía ahí era los hobbies y pasatiempos más rentables tras el retiro. Dice, traducciones, fotografías, tejidos y clases particulares son algunos de los pasatiempos que practican los seniors, ¿cierto? Las personas mayores que quieren divertirse y ganar dinero extra. Y dice así, definitivamente Betty de Solminiac no pierde el tiempo. La risueña prima del ministro de Minería reparte su tiempo entre asesorías para el municipio de Las Condes y las traducciones. Como ya no quiero estar encerrada 8 horas como en el colegio, todo esto lo hago en mi tiempo libre. Me divierto y gano plata extra. Dice esta profesora de 72 años. Distintos son los hobbies a los que los mayores apuestan una vez retirados, aunque solo algunos les reportarán beneficios físicos, mentales y monetarios. Una cosa es el hobby y otra es el ocio, dice María José Galvez, psicóloga de la Sociedad
de la Sociedad Geriatra y Gerontología de Chile. Me pierdo un poquito leyendo. ¿A dónde voy? Y explica que el ocio tiene estrecha relación con actividades pasivas como ver televisión y que aumentan con el retiro. En cambio, un pasatiempo se liga más a esas acciones productivas donde el senior ve un resultado concreto, además de aumentar su seguridad en sí mismo. En el grupo de tejido de Mónica Rivas, en la Universidad Austral, poco sorprende que en Santiago existan las tejedoras furiosas o revesderecho.com. La mayoría de las mujeres de este taller en Valdivia desenredan el tiempo libre tejiendo a palillo y telar. Con estos talleres de la anaterapia, uno canaliza sus malas energías. El movimiento repetitivo permite canalizar en el ovillo que desenreda todo el estrés, advierte Mónica. Si está interesada en tejer con telar, considere que el costo de uno de estos aparatos bordea los 100.000, aunque según la profesora Rivas, en menos de un año se recupera la inversión. Después de todo, las mantas no se venden por menos de 50.000 y los chalecos no deberían bajar de 30.000. Fotos y traducciones. Y Dani Warren jamás pensó que una simple foto de Machu Picchu tomada en uno de sus viajes llegaría a venderse en más de 60 oportunidades. Generar un stock de fotos de los distintos parajes que visite bien podría abrirle las puertas de una agencia de imágenes. Pero ojo, porque según esto, este colaborador habitual de la revista internacional Living no debe ser cualquier tipo de foto. Las imágenes deben tener un valor comercial y según él, este valor lo da la práctica y la investigación. Cuando una imagen logra venderse, lo que el fotógrafo gana es una suerte de royalty por uso, el cual está entre el 15 y el 40% del precio de mercado de la imagen. Observa. Aunque los precios pueden ser relativos, así como pueden pagar cero, también es posible que terminen recibiendo miles de dólares por cada foto. En Chile el mercado casi no existe. No obstante, opciones como shutterstock.com o fotolia.com o dreamsteam.com sirven para empezar a vender imágenes de manera online. Otra forma de generar ingresos son las clases particulares. Los profesores de asesores senior del SENAMA, programa de voluntarios que da apoyo escolar gratuito a niños de riesgo social, están más que satisfechos con esta labor. Es el resultado de una vocación que persiste aún después del retiro y que ellos canalizan a través de clases voluntarias y particulares, explican. En el caso de Cristina, Nilo jubiló hace 15 años y desde hace 10 que imparte clases particulares. Afirma que puede ganar 200.000 mensuales. Clases y traducciones son parte del ofrecimiento de los que los seniors entregan en muchos de los currículos que a diario llegan hasta trabajosterceraedad.cl. Betty de Solminic y otras tantas personas han enviado sus cartas de vida a este portal con la intención de ofrecer sus servicios como traductores. Solo en su caso, el valor mínimo por hoja traducida no baja de los 20.000. Olivas 2012. Los hobbies y pasatiempos más rentables. Y entonces, en función de ese texto, nosotros teníamos que identificar, ¿cierto?, qué idea general se transmite a través del texto, cuál es, ¿cierto?, como la conclusión a partir del texto, qué no está, y cuál es la información, ¿cierto?, cuál es el hecho que nos quiere transmitir. Y finalmente, ¿con qué finalidad se incorporan testimonios en el texto leído? Ahora, básicamente lo que acabamos de hacer, ya leer este texto, y ahora vamos a responder estas preguntas, es lo que ustedes van a tener que realizar en su prueba de hoy. Ya, y para esto, entonces, la primera que dice, ¿qué idea general sobre los ancianos se transmite a través del texto, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de crear, ¿cierto?, esta noticia, ¿ya? La idea general que se transmite es que los ancianos en retiro pueden realizar ciertos pasatiempos que los mantienen activos y felices. ¿Y cuáles son las marcas textuales que nos entregan esta información? Van a ser
los hobbies y pasatiempos más rentables tras el retiro. Luego 2 tenemos con qué finalidad se incorporan, ¿cierto?, estos testimonios en el texto leído, que son estos comillas. Se incorporan con la finalidad de sustentar y darle credibilidad, ¿cierto?, a la información entregada en el texto. Por eso es tan importante, ¿cierto?, poner, por ejemplo, organizaciones mundiales de salud. Aquí también involucran, ¿cierto?, entregan información de varias páginas web que nos están entregando información de carácter objetiva, ¿cierto? Y esto le entrega más credibilidad y sustentabilidad al texto. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes tenían que hacer este artículo de opinión, básicamente la gran mayoría de ustedes solamente hicieron texto expositivo, ya que no utilizaron estos recursos que son entregar esta información, aparte que es nombrar, por ejemplo, argumentos de tipo de autoridad, ¿ya? Y una marca textual que se identifica acá es como: ya no quiero estar encerrado 8 horas como en el colegio, todo lo hago en mi tiempo libre, me divierto y gano plata extra, dice esta profesora de 72 años. Y luego, para analizar, ¿cierto?, la publicidad y propaganda, y también los recursos gráficos, vamos a trabajar solamente con este texto que dice: no cierres tus ojos. La pregunta es: ¿qué propósito cumplen las siguientes informaciones verbales del afiche? Peligro en extinción, está siendo perjudicado, sufre depredación y ahuyentamiento. ¿Cuál es el propósito que cumple, cierto? Para esto ustedes tienen que primero localizar el enunciado verbal que interroga la pregunta, se ubica en el texto la expresión requerida, explicar el significado que tiene la expresión en relación al propósito persuasivo, y 3, se infiere la función o propósito de la expresión en lingüística. Dice: no cierres tus ojos, te necesitamos alerta para evitar la extinción del huemul. El huemul está siendo perjudicado por 2 puntos: la caza furtiva, la depredación y el ahuyentamiento por perros, la destrucción del bosque nativo debido a la deforestación y construcción de caminos, la transmisión de enfermedades y la competencia por sobrevivencia producida por ciervos, introducidos por el hombre en el territorio y por el ganado en la zona. El huemul es parte del patrimonio natural del bosque andino y patagónico. Comparte con nosotros el desafío de conservarlo. Para esto te invitamos a asistir a las jornadas informativas que se realizarán en diferentes ciudades de la Patagonia, denunciar a los cazadores ilegales al ¿cierto?, el número de teléfono, Chile y Argentina, porque la Patagonia, ¿cierto?, está entre estos 2 países. Conviértete en defensor de la vida del huemul. Campaña binacional Sin Fronteras 2012, Chile-Argentina. Ahí también tenemos esta pregunta, ¿cierto?, que son estas llamadas de atención, ¿cierto?, que es: conviértete en defensor de la vida del huemul. Ya, entonces, primero, ¿cierto?, localizamos el enunciado verbal que interroga la pregunta, cuál es el propósito que cumplen, ¿cierto? Y tenemos marcado acá: está siendo perjudicado por la depredación y el ahuyentamiento por perros. Y dice acá, para explicar, ¿cierto?, el significado, todas las expresiones interrogadas están referidas a la situación en que se encuentra el huemul, ¿cierto? Su significado se relaciona con el riesgo al que están expuestos estos animales. Luego 3, se infiere la función o propósito de las expresiones lingüísticas. Ya, entonces, a partir de las expresiones solo lingüísticas, lo que está escrito en el texto, todas estas expresiones referidas a la situación del huemul pertenecen a un campo semántico que contribuye a la idea de que este animal, ¿cierto?, está en un gran riesgo. Y se busca alertar y sensibilizar a las personas para estar alerta y contribuir a su conservación a través de la denuncia y asistencia a charlas. Mientras que acá tenemos la siguiente estrategia, que era recursos gráficos, ¿cierto? Y el recurso gráfico que está acá, lo no lingüístico, sería, ¿cierto?, este huemul y este sello que está aquí abajo. Entonces, para eso puse, la pregunta es: ¿qué función cumplen las advertencias
La advertencia, ¿cierto? Este circulito donde dice Huemul en peligro ciervo nativo. Primero, ¿cierto? Tengo que identificar el recurso gráfico, ¿cierto? Luego, leer el contenido verbal próximo, que sería Huemul en peligro ciervo nativo. ¿Cuál es el significado que aporta el recurso gráfico a la información verbal ubicada cerca de esta? ¿Cuál es el... ¿Qué nos aporta, cierto, que diga en peligro Huemul ciervo nativo? Y finalmente, ¿qué palabra sintetiza la modalidad en que se entrega la información en el recurso gráfico? ¿Cuál es el contenido que aporta? Y aquí tenemos la función que cumple el recurso gráfico, ¿cierto? Acá, Huemul en peligro ciervo nativo, es sintetizar, ¿cierto? Sintetiza toda la información que está aquí en esta propaganda, ¿cierto? Porque ya no es... Recuerden que la diferencia entre afiche, publicidad versus propaganda es que la publicidad yo quiero vender algo, mientras la propaganda quiere que ustedes cambien de forma de pensar. Entonces este nos está haciendo como un cambio en el interlocutor, que es que ustedes se adhieran a que no hay que cerrar los ojos, el peligro está, Huemul está en peligro de extinción. Entonces este recurso gráfico nos sintetiza toda la información en una advertencia, ¿ya? Si esto estuviera a color sería como, básicamente esta imagen debería aquí estar en rojo, ¿cierto? Llamativa, nos sintetiza toda la información y por eso, por ende también, toda nuestra vista o la percepción del texto va a ir dirigida acá. Ya, entonces, para esto les recuerdo que a las 2 de la tarde se va a habilitar webclass para que ustedes realicen su prueba y que va a estar de manera online. Esta tiene 18 preguntas. Va a estar disponible a partir de las 2 durante todo el día, pero recuerden que cualquier duda o consulta será respondida hasta las 6 de la tarde. Posterior a esto ya no voy a estar pendiente de correo o mensaje. Y para recordar acá que su próxima lectura, porque igual me habían preguntado, es Santa María de las Flores Negras, ¿ya? Yo revisé en webclass y el texto dice que está, pero no está subido el libro a la plataforma. Así que aquí les dejo el link, ya para que ustedes puedan acceder al PDF y de todos modos yo igual voy a subir el texto a webclass, pero va a quedar como a modo de material externo, ya como un recurso. Y también lo voy a subir a Classroom para que lo tengan disponible. Eso, ¿alguna pregunta, consulta?